través de las redes sociales, un amigo me pregunta cómo funciona el tema del dinero en la iglesia, ¿no? Si el dinero lo recibe por fuentes públicas, si el dinero lo recibe por el Estado, si el dinero proviene de las donaciones que nosotros presentamos en misa, si el dinero proviene del diezmo, etc. Miren, el resumen es el siguiente. La iglesia se mantiene de lo que dan sus fieles. Punto. De lo que dan sus fieles. Esa es la gran fuente de mantenimiento de la iglesia. Y en los países pobres donde los fieles dan muy poco, muchas veces necesitan de la colaboración muy generosa de otros países en donde las colectas son mucho más ricas o donde existen otros modelos de financiación de la iglesia. Hablemos de este tema que resulta confuso para muchas personas. Existen varios modelos de financiar la iglesia y estos modelos han sido acordados hace mucho tiempo entre la iglesia y los estados en distintos países. Por ejemplo, hablemos del modelo alemán. En el modelo alemán, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán estableció un sistema por el cual el gobierno se ofrecía, un gobierno democristiano, se ofrecía a recolectar las donaciones para la iglesia evangélica y para la iglesia católica, que eran las dos iglesias mayoritarias, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Un católico o un evangélico marcaba en su hoja de impuestos si era católico o si era evangélico o si no pertenecía a ninguna religión. Y en consecuencia, un porcentaje pequeño de sus impuestos eran recogidos, si es que era católico, para la iglesia católica, si era evangélico, para la iglesia evangélica, si era no creyente, para organizaciones sin fines de lucro como la Cruz Roja, pero nadie te salvaba del impuesto. El impuesto iba a algún lado. Entonces, cuando se acaba el año fiscal, el Estado cuenta cuánto dinero ha sido recogido bajo el nombre de católicos, cuánto dinero ha sido recogido bajo el nombre de evangélicos y proporcionalmente distribuye esa cantidad de dinero a las distintas iglesias. Entonces, no es que no se pasen colectas el domingo en misa, se pasan. Normalmente son dedicadas a cosas directas de sostenimiento de la parroquia, sobre todo si estamos hablando de un templo antiguo que necesita ser sostenido, etc. Pero el dinero llega fundamentalmente a través de los impuestos. Y digamos, aunque la participación en misa de los católicos sea, digamos, del 8%, cuando en los impuestos un católico que no va a misa de todas maneras se reconoce como católico porque dice, bueno, yo estoy bautizado, es la tradición de mi familia y quiero que el dinero vaya a la iglesia católica porque confío en cómo lo utilizan, marcan que son católicos aunque no vayan a misa. Y en consecuencia existe una desproporción entre los católicos que van a misa y la cantidad muy importante de dinero que recibe la iglesia católica o la iglesia evangélica en Alemania. Y la consecuencia de esa cantidad enorme de un país que es tan rico como Alemania, es que la iglesia cuenta con una gran cantidad de dinero y la mayoría de ese dinero, sinceramente les digo la mayoría, es dinero que se utiliza para ayudar a los países del tercer mundo. Ustedes no tienen idea de la cantidad de seminarios, de proyectos apostólicos alrededor del mundo que son financiados por iglesias como la de Alemania. Italia y España tienen un sistema similar, es decir, también es el Estado el que colecta,
pero las personas aquí ya no solamente tienen que declararse católicas, como es en Alemania, sino que tienen que declarar que quieren que su dinero vaya a la iglesia. Entonces, un católico que está enojado con su párroco puede ser que este año decida no marcar que vaya el dinero a la iglesia católica, y entonces el Estado no recolecta esa cantidad para la iglesia. En Italia la gente tiene que marcar, pero el Estado ya tiene asignado automáticamente el 0.7% de los recursos que colecta para los impuestos. Si la economía está buena y colecta una gran cantidad de impuestos, la Iglesia Católica Italiana va a recibir una buena cantidad de dinero, va a recibir menos si la economía, como sucede ahora con Italia, no está buena, ¿no? Todos estos países, España, Italia, y que tienen este sistema de recolección vía el Estado, son países que a su vez son extremadamente generosos con el resto de países del mundo, ¿no? Pero vayamos al sistema de los Estados Unidos. En Estados Unidos el Estado no entra para nada, justamente por la tradición de la separación iglesia-estado y por el número de religiones que hay. Sería imposible que el Estado colectara recursos para y esta otra denominación, y en consecuencia el Estado recoge los impuestos de los ciudadanos para efectos de la financiación de los gastos del Estado, punto. Y la iglesia se mantiene única y exclusivamente por la donación de los fieles. Los evangélicos levantan en proporción más dinero que los católicos, porque la mayoría de ellos creen en el diezmo, es decir, en dar el 10%. Los católicos donan para distintas causas y tienen muchas segundas colectas. Por ejemplo, hay una colecta para el Fondo de Ayuda a América Latina, hay una segunda colecta en algún momento de año para las misiones, hay una segunda colecta para los medios de comunicación católicos ayudados por la Iglesia Católica, hay una colecta para promover la libertad religiosa, y en algunas ocasiones se hacen colectas especiales cuando han habido desastres, como recientemente los huracanes que han existido. Y en general los católicos son enormemente generosos. Definitivamente es la generosidad de los católicos norteamericanos la que hace que la iglesia en Estados Unidos sea la iglesia que más dinero dona al mundo. Y a esto hay que aumentarle organizaciones que son privadas, es decir, no solamente la Conferencia Episcopal, sino que hay organismos privados. Por ejemplo, Alemania tiene repartido por el mundo esta maravillosa organización Ayuda a la Iglesia que sufre, Ayuda a la Iglesia necesitada, que recoge plata dinero para los católicos perseguidos, para los católicos más pobres del mundo, y que es una organización completamente privada, solamente recibe dinero de los donantes, de los que generosamente ayudan a esta organización, y no reciben ningún dinero del Estado. En América Latina, la iglesia recibe recursos económicos de distintas formas, y estas ayudas son normalmente mediante unos sueldos bastante nominales, es decir, que son muy pequeños en cantidad, que se ofrecen, por ejemplo, para ponerles el caso del Perú, a los sacerdotes que están en región de frontera, porque obviamente ellos son reafirmadores de la identidad peruana en una zona de frontera, y reciben también los obispos el equivalente a un sueldo. Este sueldo es auténticamente mínimo, y estos sueldos que se pagan en algunos otros países, como en Argentina, por ejemplo, suelen ser motivo de crítica y de insulto de los ateos, de las feministas, de los satanistas, de los anticatólicos en general, diciendo que el Estado con mis impuestos paga a la iglesia. No es verdad que paga la iglesia se sostiene en estos países con la ayuda de la Iglesia Internacional,
y con lo que los católicos buenamente donan en los domingos. Y por eso es que los católicos debemos donar más los domingos. Yo me quedo impresionado cuando veo que la gente dona las monedas de mínima denominación, creyendo que con eso la iglesia va a poder hacer algo. Es decir, muchas veces pienso, estas personas salen el domingo y gastan el equivalente, digamos así, a unos $3 en un buen helado, ¿no? Después de misa. Y para ellos un helado es una cosa frívola, superficial, rica para el domingo, pero no es gran cosa, ¿no? Y a veces comen los helados en familia, o sea que gastan varias veces $3. Y después, o sea, y antes, sin embargo, han puesto el equivalente a 10 centavos de dólar en el cepillo de la colecta. Yo no sé cómo le funciona la matemática. O sea, ¿cuántas donaciones se necesitarían de esa cantidad para comprar un helado? No es que el sacerdote quiera comer un helado, pero es para financiar gastos de la iglesia. Personalmente, yo creo que los concordatos deberían modificarse, es decir, los acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno, para que la iglesia dejara de recibir estos sueldos, porque son minúsculos y en muy pocos lugares hacen una diferencia realmente, ¿no? Y creo que le quitaría el argumento a los ateos diciendo el Estado mantiene a la iglesia. El Estado no mantiene a la iglesia. Las cifras que los estados latinoamericanos donde contribuyen con la iglesia son simbólicos y son minúsculas. No es que la iglesia no podría funcionar sin esa contribución, y no es que esas sumas sirvan realmente para algo significativo. Entonces, en mi modesta opinión, esos concordatos deberían cambiar para quitarles del hocico a los enemigos de la iglesia la farsa de que la iglesia en América Latina es mantenida por el Estado. Eso es mentira. La iglesia se mantiene con sus propios fondos, recibe unas migajas de parte del Estado, y eso tiene toda una tradición que no vale ahora la pena explicar porque nos hemos quedado sin tiempo, pero en alguna ocasión lo he explicado y pueden buscarlo en el archivo de mis puntos de vista en www.preguntasdefe.com. Que tengas un buen día.